Vamos, hermanos, al consejo de la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermano, en esta ocasión me toca a mí, bendito sea el Señor, de que el hermano y nosotros hemos decidido que no para dar una predicación el día domingo, bendito sea el Señor. Hermano, la predicación de todos los domingos, en este caso a los pastores, no les es fácil. Cada domingo tiene que estar buscando un tema, sistemáticamente, para traer a la congregación. No lo miramos fácil de ahí sentado, pero es un tanto complicado. Todos los domingos estar buscando un tema para darlo cuando se hace por medio de tema. Cuando algunos usan hacerlo expositivamente, libro por libro, es más fácil. Es más fácil, pero tema por tema cuesta un poco más. Así que vaya, hermano, al libro de Santiago, gloria sea al Señor. Vamos a estar en el libro de Santiago, gloria sea al Señor, el medio hermano de Jesucristo, o Jacobo, gloria sea al Señor, 1, versículo 18 en adelante, gloria sea al Señor, al 25, si podemos llegar hasta ahí, que es el tiempo. Ok, gracias. Gracias, hermano. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 18 al 25. Bendito sea el Señor. Lo leemos, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El 26 está bien, pero lo vamos a dar hasta ahí. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído, Señor, que en aquella ocasión, Dios mío amado, le inspiró a su siervo, Dios mío eterno, y hoy estamos aquí, Dios de gloria, para, Dios mío amado, predicar tu palabra de la sabiduría, de los entendimientos, Señor amado, no solo a mí, Señor, sino a mis hermanos, Señor, que van a estar ahí sentados para escuchar tu palabra. Permítelo de hacerlo, Dios mío amado, con amor a ti, con amor a tu obra, con amor a mis hermanos. Padre, que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado para siempre y eternamente, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Son pasajes muy conocidos. Santiago, hermano, es muy práctico al escribir esta carta. Gloria sea al Señor. Y hoy es de mucho beneficio para nosotros, amén, para nosotros los cristianos evangélicos, gloria sea al Señor, porque hoy, hermano, hoy en día muchos dicen ser cristianos, creer en Dios, creer en la Biblia, mas sin embargo, no todo ese grupo que dice creer en Dios y creer en la Biblia hace lo que la Biblia manda y lo que Dios dice, gloria sea al Señor, amén. Muchos están apartados de lo que es la voluntad de Dios, muchos están apartados de lo que es el conocimiento de la palabra, gloria a Dios, pero dicen creer en el Señor. Hay miles de personas que profesan una fe cristiana. Hay cientos de personas que dicen creer en Dios y creer en la Biblia. Gloria sea al Señor. Pero hoy, hermano, la pregunta es, aquí nosotros localmente, creemos en Dios y en la Biblia, pero practicamos lo que Dios dice, lo que la Biblia manda. O sea, recuerden, hermano, que son dos cosas diferentes. Una es creer en Dios y creer en la Biblia, pero otra cosa es practicar lo que la Biblia manda. Bendito sea el Señor. Son dos cosas diferentes que tenemos que entender, y ese es el problema, amén, que hoy tenemos dentro de la sociedad cristiana.
Gloria sea al Señor. Les decía la vez pasada, amén, que un 82% de los llamados cristianos no conocen la Biblia, no conocen al Dios que profesan servir. Así que, mis queridos hermanos, no es solo decir yo creo en la Biblia, no es solo decir yo creo en Dios, sino practicar lo que la Biblia manda, lo que Dios mandó por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. O sea, Santiago, hermano, es práctico cuando en sus 118 versículos y 209 palabras, 2309 palabras, él es una carta muy sencilla, muy pequeña, muy práctica, hermano, bien fácil de entenderla. Cuando Santiago escribe, él es práctico, gloria sea al Señor, para hacer saber a la iglesia o la dispersión que le está escribiendo, gloria sea al Señor. Para que ellos vivan, hermano, Santiago no está escribiendo a este grupo de personas para que ellos sean cristianos. No, él está escribiendo a personas ya cristianas. Santiago les está escribiendo para que ellos sepan vivir como cristianos. De igual manera nosotros, hoy hermano, no solo predica a nosotros los cristianos para que seamos cristianos. Si somos ya cristianos, se nos predica y nos enseña para que vivamos como tales. Gloria sea al Señor. Para aprender a obedecer y a practicar lo que la Biblia dice y manda. Bendito sea el Señor. O sea que, en otras palabras, hermano, cada prédica que usted escucha, yo escucho, no es para que yo sea o me haga cristiano, es para obedecer lo que la palabra de Dios manda. Y dice, bendito sea el Señor. Aquí en Santiago, gloria sea al Señor, el punto central de la carta de Santiago, en estos versículos que hemos leído, es la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios. El punto central de Santiago es la palabra de Dios. Por eso él, hermano, cuando se presenta a los hermanos en su carta de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Santiago se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire cómo la teología de Santiago, hermano, era tan cristocéntrica, bendito sea Dios, que él pone a Dios y al Señor Jesucristo, que él le sirve a ellos. Ahora, por medio de esa palabra, amén, Dios, hermano, los ha hecho renacer de nuevo. Dios hizo renacer aquel grupo de cristianos en la dispersión. Hoy Dios lo ha hecho renacer a usted y a mí, amén, hoy que estamos en el Evangelio. Lo mismo que dice Pablo en primera de Pedro 1:23. Dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahora, hermano, si el tema central de Santiago es la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios nos ha hecho renacer de nuevo. Por eso vamos a ver el versículo más adelante. Siendo renacido, amén, de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, cuando usted y yo somos cristianos, por eso dije al principio, Santiago lo escribe a aquella congregación para que ellos se hagan cristianos. Ellos ya habían renacido de nuevo. Él les escribe para que sepan vivir como tales. Bendito sea el Señor, al igual que nosotros, bendito sea Dios. Fue lo que dijo Jesús también. Jesús, hermano, o sea, Santiago aprendió este lenguaje del Señor Jesucristo. Pablo lo aprendió del Señor Jesucristo. Todos los apóstoles aprendieron el lenguaje espiritual del Señor Jesucristo. Miren lo que Jesús dice en Juan 6:63. Algunos se lo saben. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Ahora, hermano, la palabra de Dios es la que da vida al ser humano. Por eso el mensaje nuestro debe ser centrado en la palabra de Dios. Amén. Que el punto central sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y eso es por qué, hermano. Porque es la palabra de Dios la que revive los huesos muertos, como en Ezequiel capítulo 37. Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, versículo 4. ¿Qué dice Ezequiel? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso el punto central de Santiago es la palabra de Dios. ¿Por qué, mis queridos? La palabra de Dios lo hace renacer de nuevo. Y no solo eso, hace revivir los huesos que están muertos. Y eso es lo que Pablo nos enseña en Efesios, bendito sea el Señor. Efesios 2:1, bendito sea el Señor. Por su voluntad nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y
y pecados. Aleluya. Eso es lo que Santiago dice a los hermanos. Ahora bien, gloria sea al Señor. El versículo 19, sabiendo esto, hermanos, lo que ya he explicado, que por la palabra de Dios somos renacidos, que por la palabra de Dios los huesos muertos reciben vida. Ahora Santiago viene y dice, por eso tomé el versículo 18, porque va junto con estos otros versículos que vamos a leer. Ahora Santiago pasa al versículo 19. Por esto, ¿por qué? Por esto que he dicho. Porque la palabra es la que los ha hecho renacer de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Por qué? Porque ahora ustedes han renacido por la palabra. O sea, hoy sean prontos para oír ¿qué? La palabra de Dios. Pongan mucha atención. Escúchenla con cautela. Escúchenla con cuidado. Bendito sea el Señor. No sean tardos para escuchar la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado cuando se les predique. Sean como los de Berea. Escudriñen lo que les están diciendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Oír qué? Bueno, Santiago está diciendo oír la palabra de Dios. Sea pronto para oír la palabra de Dios. Sean cuidadosos al oír la palabra de Dios. Por ella han renacido de nuevo. Hermano, nuestro oído espiritual tiene que estar adecuado a la palabra de Dios. Y no solo oírla, sino escucharla con cuidado. Cada palabra que yo digo, cada palabra que el predicador dice aquí, escucharla con mucha atención, con mucho cuidado, con mucha metodología, hermanos. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué pasó en ese momento? Vean lo importante que es, mi querido, escuchar la palabra de Dios, pero no solo escucharla, vamos a ver más adelante, sino escucharla con mucho detenimiento, bendito sea el Señor. Y por medio de ella se conoce mejor a Dios. Ahora cuando yo escucho la palabra con atención, con detenimiento, con mucha cautela, yo estoy conociendo más de Dios. Yo le hice una pregunta a mi esposa hoy en la mañana, de un pasaje que todos hemos escuchado, hemos leído, bendito sea el Señor. Y ese pasaje está en Lucas 10:20. Dice en Lucas 10:20, gloria sea al Señor, cuando los discípulos vienen regocijados porque los demonios se sujetan a ellos. Y le dije a Jesús, no lo regocijéis por esto, sino porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y fíjate, hermano, que no dice así. Dice regocijado porque nuestros nombres están. Eso dice la Escritura. Y usted oye en la mayoría de congregaciones que se dice que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero no dice eso. Dice regocijado porque nuestros nombres están. Está hablando ya en presente, no en un futuro. Amén. Ahora, por eso, mi querido, debemos poner mucha atención, escuchar con cuidado la palabra de Dios. Y no solo escucharla, leerla, bendito sea el Señor. Por eso, gloria a Dios, no podemos ser, como Santiago dice, solo oidores de la palabra de Dios, sino escucharla con cautela. Ahora se da cuenta, hay palabras que las escuchamos y las procesamos en nuestra mente, pero no dice eso la Biblia. En realidad no dice eso, dice otra cosa. Entonces Santiago dice, escuchen muy bien lo que están escuchando. Pongan mucha atención lo que están oyendo, bendito sea el Señor. Y de esa manera conocerán más a Dios. Recuerden que aquí, hermano, el tema central es la palabra. Ahora Santiago quiere que sus lectores en aquella ocasión, amén, pusieran mucha atención lo que estaban escuchando por las falsas enseñanzas que se habían levantado en esos días. Gloria sea a Dios. Recuérdense, amén, que cuando Pablo también predicaba, se había levantado la falsa enseñanza, amén, que Jesucristo no había resucitado, que se lo habían robado. El hermano lo explicaba la vez pasada. Entonces yo te digo, pongan mucha atención lo que están oyendo. ¿Y qué estaban oyendo los hermanos? Palabra de Dios. Entonces eso es lo que Santiago quiere. Ahora bien, poder decir, hermano, como el salmista dijo en el Salmo 119:11, en
en mi corazón he guardado, o sea, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón tengo guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque los he escuchado con mis oídos espirituales, hoy los he guardado en mi corazón, y esos dichos de tu palabra me sirven para no pecar contra ti, para no quebrantar tu ley, tu palabra. En el versículo 15, en tus mandamientos meditaré. Una vez cuando vengo el domingo, meditaré, consideraré tus caminos. Voy a considerar tus caminos, voy a meditar en ellos para no pecar contra ti. Escucha la palabra con mucha atención. Bendito sea Dios. Ahora bien, Santiago pasa a decir algo más. No solo escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, tardo para hablar. Todo hombre dice en el mismo versículo, sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para hablar. Ahora bien, ¿qué quiere decir Santiago? Escuchen la palabra con atención, con detenimiento, pero no se apresuren a argumentar de esa palabra. Sean muy cautelosos cuando van a dar un argumento de esa palabra. ¿Por qué? Porque es posible aún no la hayan entendido y el argumento que están dando es el argumento equivocado conforme a la palabra de Dios. O sea, en el original dicen, no sean maestros muy pronto antes de lo debido. ¡Aleluya! No sean maestros antes de lo debido. No argumenten en cosas que aún no han entendido. Tardo para hablar. Recuerden, hermano, que aquí el tema es la palabra de Dios. No se apresuren a hablar algo que no han entendido. Escuchen primero con cautela, entiendan lo que van a decir, pero no se apresuren, bendito sea el Señor. No hablen demasiado. Escuchen con atención. La traducción, no hablen demasiado, escuchen con atención, como diría el proverbista en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, en el palabrerío no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora, hermanos, recuerde que hemos hablado en alguna ocasión de la prudencia. Ahora bien, ¿qué dice Santiago? Sean tardos para hablar en conformidad de la palabra de Dios. Ahora el proverbista dice, tengan prudencia para hablar. Sepan lo que van a decir con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, es algo inspirado por Dios y la palabra dice que no hay que quitarle ni hay que ponerle. Ahora, cuando argumentamos sin el conocimiento de la palabra de Dios, nos estamos haciendo ligeros para hablar y es posible pequemos por decir algo que la palabra de Dios no dice. Bendito sea el Señor. Pero Santiago trae, hermanos, ustedes ya son cristianos, pero tengan mucho cuidado a la hora de oír, a la hora de hablar. Y no solo eso, Santiago prosigue, gloria sea al Señor, con su carta. Tardo para irarse. Santiago ahora dice, escuchen bien la palabra de Dios. Sean tardos para hablar, no argumenten de lo que no saben. Pero ahora Santiago profundiza más en el tema y él dice, tardos para irarse. Sí. Recuerda, hermano, que aquí el tema es la palabra de Dios. Ahora, aquí Santiago está hablando que el oyente, y si es cristiano, recuerde que empecé en el versículo 18. Dice que la palabra de Dios nos ha hecho renacer de nuevo. Ahora, aquí el tema central es, yo estoy ahí sentado, me están predicando la palabra de Dios, pero yo me enojo. Ahora, ¿qué es lo que Santiago quiere decir? No se enojen con la palabra que les es predicada, porque por medio de esa palabra ustedes han renacido y ese es su alimento. Esa palabra que lo hizo renacer es su alimento. Ahora, no se airen, no se enojen con esa palabra. Ahora, mis queridos, aquí tengamos mucho cuidado. En estas palabras de Santiago tengamos mucho cuidado con quién y por qué. Con los predicadores que se paran y dicen de esta manera, quienes han venido a escuchar palabra de Dios, pero el resto de lo demás no es palabra de Dios, sino palabrerío de hombre.
Ahora, esa ya no es palabra de Dios, sino argumentos humanos. Otra cosa es cuando alguien se para en un púlpito y habla la palabra de Dios tal como está escrita. A eso es lo que refiere Santiago. Yo no debo de enojarme con esa palabra si la han disertado conforme a la voluntad de Dios. Debo de recibirla y no airarme de esa palabra, porque Dios mismo, enviando esa palabra, ha sido inspirada por Dios. Aquí Santiago, mi querido, no está hablando de argumentos humanos, sino de la palabra revelada por Dios. Por eso él dice en el 18 que por medio de ella hemos renacido de nuevo. Hoy yo no puedo molestarme, hoy no puedo airarme por esa palabra que me está siendo predicada, porque esa es el alimento para mi alma. Esa palabra me ha hecho renacer. Santiago dice, no se airen, no se enojen por la palabra que les predican. Recuerden, gloria a Dios, que por medio de ella han nacido de nuevo. Recuerden que por medio de ella, le dice Santiago a su lector y a nosotros también, han nacido, por medio de la palabra, han nacido. Y ella los prepara para toda buena obra. Ahora, esa palabra que están escuchando, esa palabra que los ha hecho renacer, esa palabra que nos pueden argumentar con rapidez, esa palabra los prepara para toda buena obra. Bendito sea el Señor. gloria a Dios, aleluya. Pablo lo explica de mejor manera, mis hermanos, en la segunda carta a Timoteo 3:16 y 17. Dice Pablo, escribiéndole a este joven pastor, como él conoce, toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. O sea, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, Santiago dice, escuchen la palabra de Dios, escúchenla con cuidado, con atención, sean cautelosos para escuchar lo que están oyendo, que se escuche, hermano, no gramaticalmente bien, escuchar lo que están escuchando, debe de hacerlo con mucha atención, bendito sea el Señor. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice, mis queridos? Sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Para eso sirve la palabra, porque yo voy a escuchar la palabra de Dios con mucha atención. Bien, porque esa palabra me va a enseñar de Dios, me va a preparar para toda obra, buena obra en Dios, y me va a hacer madurar en Dios, que es el original. Me va a hacer madurar en Dios y en su palabra, bendito sea el Señor. Y voy a ser un cristiano que voy a empezar a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No alegándome por ella, no enojándome cuando se me es predicada. Hermanos, seamos honestos. Nosotros los seres humanos, a la mayoría no nos gusta la verdad. A la mayoría nos incomoda que nos digan la verdad. ¿Por qué? Jesucristo dijo, más adelante lo digo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gloria sea al Señor. Cuando se me exhorta sobre de un pecado, yo me molesto. Mi naturaleza pecaminosa me hace molestarme. No quiero escucharla, no quiero decir nada, me quedo callado porque me molesta. Aleluya. La naturaleza. Ahora, pero Santiago dice, hermanos, escuchen con cautela lo que les están diciendo, no se airen. Esa palabra los ha hecho renacer de nuevo. Pedro dice que hay que desearla. Hay que desear la palabra como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Gloria a Dios. Eso es lo que Santiago, hermano, 1 Pedro 2, eso es lo que Santiago quiere decirle a sus lectores. Hermanos, escuchen la palabra de Dios, pero escúchenla con atención. No sean solo oidores olvidadizos que al salir después del mensaje ya no recuerden nada. Bendito sea el Señor. Ahora, el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, el contexto, hermano, de estos versículos es la palabra de Dios. Aquí por el contexto es sentir rechazo total contra la palabra de Dios o dirigido a la palabra de Dios. Aquí, hermano, es un rechazo. Yo rechazo lo que el hermano está diciendo porque no me importa. La vida es mía y yo la llevo. Estoy rechazando la palabra de Dios. Ahora Santiago dice, gloria a Dios, en la ira del hombre no funciona la justicia de Dios.
tiene que aceptarla, esa palabra, porque no va a hacerlo crecer, no va a funcionar lo que Santiago nos está diciendo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo rechazo esa palabra, no me gusta. Ahora, por eso es que Santiago, aquí en el contexto de la palabra, dice: hermanos, no rechacen la palabra de Dios, atesórenla en su corazón, recíbenla, aunque les va a causar molestia. Atesoren esa palabra, por ella han sido renacidos de nuevo. Ahora pasa al versículo 21, por lo cual, ahora ve, hermano, este versículo es muy importante para nosotros. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Ve? Ahora, en la ira del hombre no funciona la justicia de Dios. Ahora, el cristiano en aquella época de Santiago debía recibir la palabra con mansedumbre. Amén, Señor. Yo sé que soy pecador. Recibo tu palabra. Hazme cambiar por medio de ella. La recibo con mansedumbre. Pon en mí un corazón sensible a tu palabra, Señor, que yo la pueda recibir. Ahora Santiago dice: recíbala con mansedumbre, porque ella los puede salvar de su pecado. Aleluya. Ahora ve, mi querido, la importancia de oír la palabra, no enojarse por la palabra, no argumentar con rapidez sobre de la palabra, escucharla con mansedumbre, porque ella tiene la capacidad, porque es inspirada por Dios, de salvar nuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. Ahora Santiago quiere que sus oidores, sus lectores, escuchen esa palabra con atención. Ahora, ¿cuál es la idea del texto? O sea, ¿cuál es la idea del texto en general que encontramos en esta palabra? Que para recibir, escuche bien, hermano, esto con mucho detenimiento, para recibir la palabra de Dios, uno, tenemos que despojarnos de toda inmundicia de nuestro corazón. Ahora, si hay inmundicia, si hay pecado en nuestro corazón, de hecho vamos a rechazar la palabra, porque el pecado que mora en nuestro corazón no va a dejar, amén, que esa palabra llegue al corazón para hacer la obra. Por eso Santiago dice, gloria sea al Señor, amén, que hay, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aleluya. Ahora, cualquier pecado que haya en mi corazón, yo debo de despojarme de ese pecado para recibir la palabra, y no solo recibirla, hermano, recibirla con mansedumbre. Bendito sea el Señor. Son las mismas palabras de Pablo usadas en Romanos 13:12 y en Efesios 4:22. Bendito sea el Señor. Dice en cuanto a la pasada, a la vieja manera de vivir, despojado del viejo hombre. Hermano, ¿por qué? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora yo debo despojarme de la inmundicia del viejo hombre. ¿Por qué yo me voy a despojar? Porque ese viejo hombre está viciado con el pecado. Ahora, esa naturaleza pecaminosa no va a permitir que la palabra de Dios entre a mi corazón. Ahora, podemos preguntarlo, esa es la razón por la que yo no puedo dejar este pecado. ¿Por qué no se despoja de él? No permite que la palabra, o prácticamente es decir, no escucha la palabra con mansedumbre. La escucha con soberbia. O la escuchamos muchas veces con soberbia. Es como si Santiago dijera, quiten todo pecado que estorba para que la palabra de Dios llegue a sus corazones. O sea, arranquen todo pecado. Los que fueron agricultores arrancaban la maleza, o arrancaban la maleza que estaba dañando el buen sembradillo. Ahora Santiago dice, arranquen todo pecado de su corazón para que la palabra pueda obrar en ustedes. Bendito sea el Señor. Esa palabra que ha sido implantada, ¿dónde, mi hermano? En el corazón. Ahora, por eso el corazón debe sacar toda inmundicia que estorba escuchar la palabra con detenimiento. En otras palabras, es la base, o sea, la palabra de Dios, hermano, es la base para sus vidas. Como Santiago quería decir, la palabra de Dios es el fundamento, es la base, lo que nos mantiene en pie, y es lo que mantiene en pie al cristiano.
entonces y hoy. Bendito sea el Señor. El salmista dice también, Gimel, en el Salmo 109, recuerden que el Salmo 109 fue hecho por varios salmistas. Sí. El Salmo 18, el 109, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu palabra. Ahora, ¿cómo yo voy a poder ver las maravillas de la palabra de Dios que se encuentran escondidas aquí, mis queridos hermanos? Despojándome de toda inmundicia, como Santiago dice, y como Pablo dice, y del viejo hombre que está viciado y me estorba para escuchar y atesorar la palabra de Dios. De otra manera yo no voy a poder escuchar ni atesorar la palabra de Dios, porque en mi corazón hay inmundicia. Versículo 22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora Santiago aquí viene, después de haber dicho usted que hay que oír la palabra de Dios con cautela, con mucha precaución. Ahora Santiago dice, hermanos, está bien que escuchen con cautela, con mucha atención, que saquen la inmundicia de su corazón, pero no sean oidores solamente de ella, sean hacedores de ella. Y aquí viene lo que yo dije al principio. Hoy hay cientos de profesantes del Evangelio, llamados cristianos, pero no hacen lo que la palabra de Dios manda y dice. Ahora, ese tipo de personas, hermanos, si hay alguien aquí, solamente es oidor, y no solamente oidor, sino que está engañando a usted mismo. Porque profesa ser cristiano, pero según la Biblia no lo es. Porque está haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice y manda. Pero si hacedores. El indicativo de esta palabra es que en la vida del creyente, o sea, lo que indica aquí de ser hacedores, es que la vida del creyente debe o debería ser controlada por el poder transformador de ella misma o de la palabra de Dios. O sea, yo he renacido de nuevo, hoy soy nueva criatura, hoy soy moldeado por la palabra de Dios. Ahora, hermano, vuelvo y pregunto, ¿somos una iglesia que creemos en la Biblia y en Dios? ¿O somos una iglesia que practicamos la palabra de Dios? Aleluya. O sea, hermano, no nos llenemos o no nos vanagloriemos diciendo, yo pertenezco a una iglesia de sana doctrina. Sí, está bien, pero ¿está cumpliendo la sana doctrina? ¿O estamos cumpliendo la sana doctrina dentro de nosotros? ¿Estamos viviendo la sana doctrina o lo estamos engañando a nosotros mismos? Recuerda, mi querido, que el pertenecer a una congregación de sana doctrina no lo hace salvo. No lo hace salvo, mi hermano. Lo que le va a hacer salvo es que a todos nosotros es que seamos hacedores de la palabra de Dios. O sea, yo no me puedo vanagloriar frente a otra congregación diciendo, oh, nosotros pertenecemos a una congregación donde se predica la verdad. Mi pregunta es, ¿estoy haciendo lo que la verdad dice? Aleluya. Después de eso yo puedo decir lo demás. Pero antes yo debo preguntarme, ¿estoy haciendo lo que esa verdad que estoy profesando dice que haga? Poderoso Cristo. Ahora, hermano, hay una gran responsabilidad en nosotros al llamarlo que somos una congregación de sana doctrina. Porque la gente nos va a calificar por nuestra conducta. ¿De verdad son de una sana doctrina? ¿Hacen lo que esa sana doctrina dice o solo la profesan? Ahora, eso es lo que Santiago quería en sus lectores en la diáspora en esa ocasión. Hermanos, por favor, no se llamen solo de sana doctrina, ¿ok? Creen en Dios, por favor, practiquen lo que profesan. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, este concepto, hermano, del fundamento lo dio Jesús. Jesús dio esto en Mateo 7, 24 al 27. Y el versículo 24 en específico dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. ¿A quién dice? A un hombre prudente. Gloria a Dios. Que edificó su casa sobre la roca. El hermano nos enseñaba ayer quién era la roca y todos sabemos. Ahora, que edificó su casa sobre la roca.
le compararé a un hombre prudente. Santiago dice, hermanos, sean prudentes. Practiquen lo que profesan. Por lo demás, hermano, si no practicamos lo que profesamos como cristianos, lo estamos engañando a nosotros mismos. Y no importa que se llame de la iglesia fulana de tal, de sana doctrina, no importa. Lo importante es, gloria a Dios, que sea hacedor de lo que profesa. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa, hermano, con aquel hombre, aquella persona que se sienta ahí en una silla, en una banca, en un lugar a escuchar, bendito sea el Señor, una predicación, un sermón o cualquier cosa que le enseñen de la Biblia? O sea, cualquier principio bíblico, mejores palabras, cualquier principio bíblico que se le enseñe. ¿Qué pasa con esa persona que se sienta ahí a escuchar solamente? Dice Santiago que esa persona se está engañando a sí mismo. Vive engañado. Por lo tanto, la traducción griega es, hermano, que ha hecho cálculos equivocados. ¿Quiénes son estos los que hacen cálculos equivocados? Aquellos que se conforman con solo oír, pero no hacer. O sea, la traducción griega original es, han hecho cálculos equivocados. Bueno, yo soy cristiano, pero voy a la congregación, escucho un sermón, pero me voy por la casa y sigo siendo el mismo. Ha hecho cálculos equivocados. Santiago dice, se está engañando a sí mismo. Está engañándose a sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermano, aquí ni siquiera Santiago da aires a que lo están engañando. Aquí Santiago es directo en decir, se está engañando a sí mismo. Porque le están enseñando lo que es conforme a la palabra, pero él solo escucha, pero no hace. Entonces Santiago dice, se está engañando a sí mismo. Esto es lo que Pablo dice en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, viven engañados, gloria sea al Señor. Esto es lo que pasa en nuestros días, mis queridos hermanos. Mucha gente, gloria a Dios, profesando el cristianismo, pero solo son oidores y no hacedores de la verdad. Esto es lo que está pasando. El mundo está inundado de falsos cristianos, profesantes del evangelio, pero que no son cristianos. Eso es lo peor, mis queridos. Señor amado. Usted va allá afuera y entrevista a un montón de personas. Oh, no, yo soy cristiano. Cuando ves su vida no es de un cristiano. Su conducta no es de un cristiano. Sus actos no son de un cristiano. Ahora Santiago dice, por favor, hermano, no se engañen de esa manera. Han hecho cálculos equivocados. Eso dijo, hermano, en otras palabras, refiriéndose a este grupo de personas. A los que van, se sientan, escuchan un mensaje, pero siguen lo mismo. Eso dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que es hacedor de la palabra. Gloria a Dios. O sea, el que es hacedor de la palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito su nombre para siempre. Ahora, hermano, y lo más duro es esto, que cuando escuchamos la palabra de Dios, ya estamos comprometidos con esa verdad. Ahora yo no puedo tener excusa y argumentar, nadie me lo dijo. Ahora yo no puedo argumentar, el día del juicio no va a haber argumento ninguno que nos pueda salvar. Ahora bien, ¿qué pasa con el que es oidor y no hacedor de la palabra? Aleluya. Versículo 23 y 24. Mire lo que, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese que es solamente oidor, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se ve, soy bonito, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, dice Santiago y lo compara con esta persona que se ve en el espejo, se olvida cómo era,
vuelve otra vez, se fue el domingo, escuchó un mensaje, vuelve el siguiente domingo, volvió a escuchar el mensaje, no cambia, vuelve el siguiente domingo, sigue siendo el mismo. Bueno, Santiago dice, usted está engañado. Está profesando una fe que no está viviendo. Bendito sea el Señor. Se mira en el espejo. Ese cristiano o el cristiano que hace esto, hermano, que viene un domingo, viene el siguiente domingo, viene un culto, viene al otro, cuando escucha la verdad de Dios, recuerde que en nuestro corazón hay pecado. Cuando escucha la palabra de Dios, tiene que actuar de inmediato para hacer lo que la palabra de Dios dice y manda. Por ejemplo, alguien nos decía ayer cuando a nosotros los hombres, cuando miraba a una mujer semidesnuda, creo que el hermano Allen nos decía eso. Hermano Carlos, usted nos decía eso. Inmediatamente, yo me recuerdo del pasaje bíblico y viene esa palabra a mi corazón, a mi mente. Yo tengo que actuar, hermano, de inmediato. Porque si yo no actúo de inmediato, el pecado va a ganar ocasión para hacerme caer. Ahora, así es, mis queridos hermanos, aquí cuando se predica la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios. La palabra de Dios me confronta con un pecado que estoy cometiendo. De inmediato, yo tengo que llevar esa palabra a mi corazón, recibirla con mansedumbre y reprender ese pecado por medio de la palabra. Eso es lo que Santiago quiere decir. Aleluya. Sean prontos para actuar cuando escuchan la palabra de Dios. Gloria a Dios. No sean solo oidores o olvidadizos. Actúen conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que la palabra, Gracias, Padre. en este contexto, Santiago quiere enseñarnos, hermano. Que actuemos con rapidez para contrarrestar ese pecado, no para hablar, sino para escuchar la palabra de Dios y actuar conforme a lo mandado. Bendito sea el Señor. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Persevera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hoy los tengo en mi corazón, hoy voy a perseverar en ellos. Bendito sea el Señor. O sea, hermano, esto no es solo oír un mensaje, un sermón, una enseñanza, es perseverar en ello. El salmista dice, 119 otra vez, versículo 97. El salmista también dice, oh, cuánto yo amo tu ley. Cuánto yo amo tu ley. No solo el domingo, todo el día es mi meditación. Yo amo tu ley y no solo la amo, sino que todo el día medito en ella. Eso es, gloria sea al Señor, lo que Santiago, mis queridos, quiere enseñarnos. Hermanos, sean prontos para actuar. No sean solo oidores olvidadizos. Actúen conforme a esa palabra que se les está enseñando. Que la palabra de Dios, hermano, es maravillosa. La palabra de Dios es lo que hace, los transforma. Nos hace actuar, hermano. Cuando miramos a una persona que antes la conocíamos como un pecador, luego después lo miramos transformado. ¿Cómo ha hecho? La palabra de Dios lo ha hecho renacer de nuevo. Está obedeciendo la palabra. Ahora bien, mis hermanos, tengamos en cuenta que esa perfecta ley, o sea, la que habla el salmista, es la que nos liberta y lo hace perfeccionar o madurar en el cristianismo. Conoceréis la verdad, dijo Jesucristo, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto central de lo que estamos diciendo y lo que Santiago nos enseña? ¿Cuál es el punto central? Escucho la palabra, o sea, escuché la palabra, la traigo al terreno de la práctica, al diario vivir, meditando en ella todo el día. Escucho la palabra, la atesoro en mi corazón y la traigo al terreno de la práctica en el diario vivir. Y eso, hermano, es la vida de un cristiano. O sea, podemos decir, hermano, que el vivir en el cristianismo es algo práctico.
El cristianismo, mis hermanos, no es algo teórico. Es algo práctico que cada uno de nosotros debemos de vivir. Así es, hermano. De otra manera, si solo es una teoría en nuestra mente, estamos engañados. Por eso, amada congregación, no lo vayamos a engañar a nosotros mismos. Pidámosle a Dios escuchar y atesorar esa Gloria a palabra Dios, y aleluya. volverlo en practicantes de esa palabra, no solo en profesantes de una doctrina. Porque de otra manera, Santiago dice, estamos engañados. Espero que aquí no, mis queridos. Amén, hermano. Espero que aquí no. Espero que aquí seamos practicantes de la palabra del Señor. Que si alguien dice, ustedes son de sana doctrina, amén. Pero que vean vuestros hechos. Amén, hermano. Que vean vuestra conducta. Y no solo profesemos con nuestros labios que pertenecemos a una congregación donde se predica la palabra fielmente, sino, hermanos, que la gente pueda ver que de verdad somos practicantes de esa Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que en el antiguo tiempo los mataban. Santo Padre. Esta gente no negaba a Jesucristo. Profesaban con su soy cristiano, soy cristiano. Deja a Cristo, no dejo a Cristo. Sirvo a Cristo. Gloria a Dios. Confesar con nuestros labios. Lo que profesamos, practicamos. Así es, hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos adelante en el Señor Jesucristo y que Dios cada día nos guarde. Amén. Puesto de pie, hermano, al Señor, para darle tiempo a hermano Juan. Padre, gracias, Dios mío, en esta hora, Señor. Porque, Dios mío, Padre, en sencillas palabras, Dios mío, amado, hemos predicado tu palabra, Dios mío, donde creemos, Señor, que todos podemos entender, Dios mío, amado, el mensaje de tu verdad. Permítelo, Dios, hoy, al salir de este lugar, Dios mío, que no seamos, Dios mío, amado, profesantes, Dios mío, sino practicantes de tu verdad, Señor. Gracias le doy en el nombre poderoso de Jesucristo, Hijo amado. Amén y amén, hermano Dios.